Bendiciones. Amén. Estamos nuevamente. Vamos ahora a tomar un tema y a darles palabritas de ánimo, se puede decir, y también amonestarnos unos a otros. Y empezando, yo lo que me edifica me gusta compartirlo. Este es un tema de que vamos a hablar sobre el perdón, que es una cosa que sufrimos mucho. Y es una de las cosas que el enemigo usa para apartarnos de las cosas de Dios, para que a veces olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando nos falta el perdón en nosotros para otras personas. Por eso voy a hablar ahora lo que significa el poder, lo que es el poder del perdón. Vamos a leer primero en Mateo 5, los versículos 23 y 24. Dice, por tanto, es una cosa que habla aquí muy clara. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, perdón, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué claro lo dice aquí la palabra. Perdón, que está el aire muy seco. Por eso, cuando llegamos ante el altar del Señor, nuestras ofrendas no serán agradables a Dios, ni serán suficientes para ser aceptadas si sabemos que tenemos un sentimiento de amargura en nosotros, o sea, resentimientos, deseos de venganza o ira en contra de alguien. Antes que todo tenemos que reconciliarnos. Y entonces esa ofrenda que venimos ante Dios será agradable a Dios, ¿cierto? Piensa si aún hay falta de perdón en ti, en tu corazón. Busca primero a esa persona y perdona, o pídele perdón según sea el caso, para que seas bendecido. Tenemos que hacer eso. Cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón, recibimos su perdón, lo cual nos llenó de esa gracia en nosotros, reconciliadora, una gracia reconciliadora para amar y perdonar a aquellos que nos han ofendido. Aunque no es una tarea fácil, se los digo. Es un proceso que podemos llevar a cabo de cada vez que recordemos cuánto nos perdonó Dios a nosotros. El perdón lo podemos ofrecer porque ya ha tenido lugar en nosotros. Al nosotros recibir a Cristo en nuestra vida, Él nos ha perdonado. Y pedirle perdón, el perdón de Él bien está en nosotros, porque lo hemos vivido por medio de su perdón en nosotros. Lo hemos experimentado a través de nuestro Señor Jesucristo, ese perdón. Ahora podemos vivir de una manera diferente cuando experimentamos ese perdón, ¿cierto? Renunciando ante todo al resentimiento, a la amargura. Son cosas que nos dañan nuestra existencia, no agradan a Dios. Y Él conoce nuestros corazones. Porque podemos vivir en el amor de Dios. Como dice en Lucas 23:34, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una cosa que el Señor nos da ejemplo allí. Para poder tener esa actitud de perdón, necesitamos un corazón compasivo, ante todo humilde. Y lo primero es comprender
que aquellos que nos ofenden, puede ser que lo hagan en ignorancia, que no se dan cuenta las cosas en ese momento. Puede ser que no comprendan la vida y las situaciones en la forma en que nosotros lo comprendemos. Personas que no ven lo que les está ocurriendo. Y a veces en su tristeza, en su amargura que andan, ofenden a otros sin darse cuenta. Así que debemos tener una actitud de perdón hacia ellos. Es muy importante esto. Si vamos a Efesios 4:32, leemos lo que dice aquí. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es una cosa que tenemos que recordar. El perdonar, escuchen, el perdonar no es solo por el bien de la persona, no, eso sino también es por el nuestro, por el de cada uno de nosotros. El que perdona, nos hacemos bien a nosotros mismos, porque la falta de perdón es como un molestoso cáncer, es como un cáncer que va creciendo de a poquito en nosotros y que empezará a irritar e irá penetrando poco a poco en las células de nuestro cuerpo, en todos nuestros tejidos de nuestro cuerpo, hasta llegar al estómago. Y eventualmente ocurre ese odio y esa falta de perdón desarrollará en una mala actitud hacia la gente y hacia la vida misma de uno. Por eso es tan importante perdonar y olvidar, como lo hizo Jesús. Porque cuando yo le perdono a otra persona, me libero yo misma, uno se libera del dolor, siente calma, siente paz en uno mismo. No tienes que esperar hasta que lo sientas, no es eso. Es una decisión que tienes que tomar, porque no es sentimiento, no es decir, es que no siento perdonar, no, es una decisión que tienes que tomar, que ahora mismo debes tomar en tu vida si tienes este problema. Es un regalo que das sin pensar. Sin pensar si esa persona, ese regalo lo tienes que hacer sin pensar si esa persona se lo merece o no que la perdones. Es algo que es para bien tuyo y también para la persona. Lo haces porque Jesús, ese perdón, cuando tú perdonas, lo haces porque Jesús te ha enseñado a perdonar. Porque cuando tomamos a Él como nuestro Señor y Salvador, como nuestro dueño de nosotros, Él nos enseña a perdonar y amar. Porque es su amor que se crece en nosotros, su espíritu en nosotros, que nos da ese amor hacia aquellos que nos ofenden. Ahora vamos, lo que dice, ¿debo esperar que la otra persona se arrepienta para perdonarla? Vamos a lo que nos dice en 1 de Juan 1:9. Mira lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Él lo hizo, cuando volvemos al Señor, Él nos perdona. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Dice,
porque los odios, cuando tenemos esos odios en nosotros, eso nos paraliza. Sobre todo la violencia en las familias, que es la epidemia invisible de las ciudades. Hoy en día es la mayor causa de problemas en familia. Es el rencor, el odio, la falta de perdón. Porque esto genera esa falta de perdón, y ese odio genera continuamente iras y rencores, y deseos de venganza. Es algo que paraliza el progreso. La falta de perdón roba la felicidad y se convierte en multiplicador de violencias. Es muy grave cuando no perdonamos, después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, todavía tengamos eso. Permitamos en nuestro corazón rencores, permitamos que no perdonamos. Ese es arma del enemigo para que y con eso nos alejamos de Dios sin darnos cuenta. Porque tenemos la falta de perdón roba la felicidad y se convierte en multiplicador de violencia. Eso es una cosa que es clara. Aprender a manejar la ira, el rencor y los deseos de venganza, esto nos ayuda y fortalece. Una cosa que nos ayuda y nos fortalece es nuestro significado de la vida, nuestra seguridad y nuestra capacidad de relaciones en familia. Todo eso cuando comprendemos y tenemos dominio propio, que ya lo hablemos un poco antes, en otra ocasión, sobre lo que es el dominio propio. El perdón es un acto de heroísmo, porque se lo dije antes, no es fácil, pero se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Y se debe estar feliz por el perdón y el olvido gracias a Dios, porque Él es el que nos ayuda. Porque como este versículo nos dice que tenemos que perdonar, lo que leemos antes, en Primera de Juan 1:9, y donde Él nos perdona nuestros pecados, tenemos que nosotros hacer lo mismo. Que cuando pedimos perdón a Dios, no nos recuerda, nunca recuerda más cuando vamos a Él nuestros pecados. Él perdona y olvida. El amor de Dios perdona y olvida, se lo repito. ¿Cómo podemos perdonar? Aquí Él nos habla como Dios perdona, porque Él es el que nos da el ejemplo. Porque Dios es amor. Por eso, si el amor de Dios está en nosotros, es fácil perdonar. Porque es su amor que nos redarguye, nos dice que tenemos que perdonar. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tipo de amor es ese? El amor divino. Ese es el amor. El amor de Dios, ese es el tipo de amor. Tenemos que tener en cuenta que una de las características del amor divino en nosotros es cuando Dios perdona, Él olvida. Así tenemos entonces esa característica en nosotros, perdonar y olvidar. Una vez que nos arrepentimos también, cuando llegamos al Señor y también le pedimos perdón y nos arrepentimos, Él nos perdona y olvida. Es un ejemplo que tenemos que hacer, perdonar y olvidar. Él borra todas nuestras transgresiones y no recuerda más nuestros pecados. Un ejemplo más, hacerlo al mismo. Algunas veces podemos estar inclinados a recordarnos unos a otros los errores del pasado. Y eso no lo hace el Señor.
Y sin embargo, a veces lo hacemos nosotros. Porque si constantemente recordamos los errores del pasado a otros o en nosotros mismos a veces, entonces las fallas arruinarán nuestra vida de oración. No podemos edificarnos de esta forma. Y también incapacitan nuestra fe cuando se nos presentan situaciones difíciles. Si los miembros de la familia mantienen falta de perdón y continúan con resentimientos el uno hacia el otro, esto puede afectar la salud y tus oraciones serán estorbadas. Es tan importante esto, la armonía, la calma, la paz, el amor de Dios en nosotros y el perdonar ante todo. Porque si no, tu fe no actuará. Por eso tienen que estar los esposos, los hijos, los hermanos, necesitan perdonar como Dios lo hace. Deben ser capaces de decirse, por ejemplo, el uno al otro, perdóname, me he equivocado. Esa es la humildad de Dios en nosotros, reconocer cuando nos equivocamos y perdonar y pedir perdón. Tal vez me comporté mal contigo. Esa es una cosa que tenemos que pensar. Porque perdonar no es olvidar. Recordemos esto. Perdonar no es olvidar. Es recordar con otros ojos las cosas que pasan. Amén. Tenemos que aprender a reunirnos para dialogar. Y tenemos que aprender a acercarnos en una actitud de humildad. Eso es lo que hay que hacer. No empezar a buscar quién es el vencedor o quién es el vencido. No, eso no es de Dios. Hay que buscar también restaurar la relación. Porque tenemos que reconocer, si fuiste tú o fui yo el que ofendió, hay que confesar la falta, sin demora, y pide perdón ante todo. Es muy importante esto. Y les pido a Dios que puedan comprenderme lo que les quiero decir en esta palabra. Recordemos que Dios es amor y es su amor en nosotros, y Él nos perdonó. Y al perdonarnos Él a nosotros, su amor y su perdón está en nosotros. Por eso no es fácil. No nos va a ser muy difícil el de perdonar si su amor el de Dios está en nosotros. Tratemos y olvidemos. Amén. El Señor les bendiga.